buenos días. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, reseñas de otros grandes autores, como por ejemplo Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, El nombre de la rosa de Humberto Eco, Aloma de Mercè Rodoreda y otros que me han llamado la atención y hago impresión sobre ellos. Después también audiolibros de novela histórica inédita que tenía, como En la corte de Alejandro VI, El conquistador del mundo, sobre Alejandro Magno, y que podéis encontrar ya en mi canal de YouTube. Y ahora también he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios, que hablo de Jesucristo, el Hijo de Dios, o Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y otros grandes profetas del pueblo de Israel. Entonces, he decidido dedicar un capítulo muy breve a un hijo de Adán y Eva, que se llama Set. El tercer hijo de Adán y Eva, que vino en sustitución de Abel, porque Caín mató a su hermano, como todo el mundo sabe, el primero homicida, por celos. Una vez Caín desaparece ya de la vida de sus padres y forma su propia descendencia, marcha al país que está al oriente de Edén, a la tierra de Nor, y funda su ciudad, tiene sus hijos. Ya tenemos que empezar a fijarnos en este tercer hijo, que se llama Set, y que va a ser un poco el antecesor o el ascendiente de lo que será la línea que lleva evidentemente al Mesías, ¿no? al rey prometido, al Salvador del mundo. Set, cuyo nombre significa hombre débil, porque la etimología es muy importante, esto ya lo he dicho en otras conferencias que he hecho de la Biblia y la palabra de Dios. Lo que sabemos era que vino a sustituir a ese hijo que Eva había perdido, y es cuando Eva dice: Dios me ha dado otro hijo en sustitución de aquel que yo había perdido. Entonces, aquí vemos la misericordia de Dios. Dios no se olvida de sus criaturas y tampoco del plan que él había previsto, porque no hay nada ni nadie que pueda estorbar el plan de Dios, porque es, ya lo he dicho cuando hablaba de Jehová Sebaot, Dios es omnipotente y lo puede todo, y esto lo reconocen hasta sus propios enemigos y hasta el diablo. Por lo tanto, si el diablo intentó abortar el plan de Dios metiéndose en Caín, evidentemente no lo consiguió, como tampoco lo consiguió cuando influyó en Eva para que desobedeciera al Señor y en Adán, y Dios sigue adelante con su plan. Entonces, se dice que en la propia Biblia que también a Set le nació un hijo que llamó Enos. Este comenzó a invocar el nombre del Señor. Bueno, vamos a ver. Ahondando un poquito lo que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta de varias cosas, porque la palabra de Dios hay que estudiarla con detenimiento, hay que pedir también ayuda al Señor para que nos dé conocimiento, nos dé luz, porque ya he dicho que todas las cosas del Señor, la Biblia y tal, es para los elegidos, es decir, para los que creen en Él. Todo aquel que no cree en Dios, todo aquel que está fuera de lo que es la palabra de Dios, todo aquel que no está conforme a las normas de Dios, evidentemente no lo puede entender, es locura para él, ¿no? Entonces, claro, si una persona que no tiene el Espíritu del Señor, Espíritu Santo, lee esto, bueno, pues parece que es una cronología, ¿no? Como un cuento. También se le nació un hijo y tal y cual, como un cuento, como una leyenda. Pero cuando nosotros lo abordamos bajo el punto de vista de Dios y lo tomamos con respeto y temor del Señor, que no miedo, que es distinto, esto también lo he explicado, vemos que Dios nos quiere decir algo más, ¿no? Vamos a profundizar en estas palabras que dice Dios.
Dios había previsto en el Edén que Adán y Eva fueran los reyes de la tierra, o sea, había previsto que el hombre fuera el rey de la creación y le había dado todo para que se sometiera a él. Era como su príncipe, ¿no? Y los animales, a los cuales Adán le da nombre, todo este universo que había creado para Adán y Eva y sus descendientes, nos muestra un poco esa confianza que Dios había dado a estas criaturas, que eran hijos de él, ¿no? Porque gozaban de toda su amistad, de toda su confianza. Es como un padre que le dice a su hijo, mira, yo te entrego las llaves de mi casa para que tú puedas entrar y salir, o un señor que dentro de la empresa confía en el administrador. Pues esto es igual. Nosotros administramos lo que Dios nos da, que es de Dios, no nuestro. Y hay una confianza total y absoluta. Dios evidentemente sabía que el hombre le iba a fallar, porque claro, tiene esa omnisciencia, que esto también lo he explicado, pero en su misericordia y en su sabiduría, como le ha dado libre albedrío para poder elegir, por eso Dios no puede de alguna manera forzar su voluntad, lo vemos también en Caín cuando le advierte, pues le deja operar, sabe que va a operar mal y entonces inmediatamente Dios ejecuta su plan B. Él sabe lo que va a ocurrir y dice, bueno, como va a fallar, bueno, aquí tengo a Set. Y él ya hablamos también de la predestinación, había previsto que nacería un hijo de Eva que sería Set. Set sería, por lo tanto, la esperanza de sus padres y la esperanza de la humanidad. Cuando Caín falla a Dios, porque ellos sabían perfectamente, bueno, porque se lo habían contado sus padres, lo del jardín del Edén, que no podían volver al jardín del Edén, que ya a partir de ahora la vida sería mucho más dura para ellos, que Caín había elegido podríamos decir, la agricultura, y Abel había elegido los corderos, había elegido el ganado. Entonces, Caín, por esos celos y ese odio, mata a su hermano y empieza a tener que ser fugitivo. Dios le hace la marca, ya le había dicho, y tiene que huir. Y tiene que huir por miedo a que le maten y por vergüenza, por remordimiento, que sabe que ha hecho el mal. Y Dios es cuando le dice que cualquiera que mate a Caín será vengado. Y ya él sale de ese universo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a quién tenía miedo? Él tenía miedo de sus propios padres, que podía matarle por lo que había hecho. Tenía miedo de Dios y tenía miedo de que sus otros hermanos, con el tiempo, pues pudieran también acabar con él. Porque esto era tremendo, ¿no? Un homicidio, claro, el primer homicida, ¿no? Es la falta de respeto ya el colmo, ¿no? A Dios. Entonces él marcha. Y toma una de sus hermanas para tener hijos, claro, descendencia, como la tiene. Y Dios lo permite, porque en ese momento no había más y claro, sería absurdo, ¿no? Por lo tanto, Caín tenía miedo de que alguien de su familia, porque iba a haber más hijos e hijas, cuando Caín y Abel ya eran mayores, ya empezaron a tener hijos, o habían más hijos de Adán y Eva, sobre todo hijas. Pero lo curioso es que nos dice que en el momento que muere Abel, Dios le da un hijo a Eva. Entonces la pregunta es, ¿de qué tenía miedo Caín? Si por lo visto no había hijos varones. Sería de su padre, porque no había otro. Claro, al decir, y le da un hijo en sustitución de, podemos pensar que había otros hijos, pero quizás este Set era el elegido por Dios. Esta podría ser también la respuesta, ¿no? A lo mejor habían otros, pero este fue el elegido. Y volvamos otra vez atrás. Set y sus descendientes. Adán todavía conoció de nuevo a su mujer,
la cual parió un hijo a quien puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Otro hijo. Claro, si dice otro hijo es que no había otro. Otro hijo. Esto es un poco otro hijo, ¿no? Pero Set es importante para darnos cuenta cómo Dios prevé todo, ¿eh? Como un gran general que prevé las batallas por donde le van a atacar. A Dios no se le escapa nada, porque todo lo tiene previsto o planificado, y escoge a Set. ¿Por qué escoge a Set? Porque falla Abel. Abel se tiene por justo, lo dice Cristo, el justo Abel. Y Abel no podemos considerarlo como profeta, aun cuando era obediente a Dios, porque no se dice que predicara la palabra. En cambio, a partir de Set, los hijos de Set, sí, Enoc, tal, invocan ya, y Enoc es el séptimo, la generación que ya he hablado de él, es el que empieza a ser vocero de Dios, ¿no? El que se dirige al pueblo, le empieza a hablar, le empieza a decir que tiene que arrepentirse y tal. Y es cuando empieza a pudrirse un poco la descendencia. ¿Por qué no separa Dios a Caín de Set? Es decir, es como si hubiera dos ramas, ¿no? Y ahí es un poco la confusión de los teólogos, que nos empiezan a decir que los hijos de Dios eran la descendencia de Set y los hijos del hombre o del demonio eran los hijos de Caín. Bien, los hijos de Dios son los ángeles. Cuando ellos pecan y bajan de las alturas y dejan las habitaciones, es decir, el lugar donde Dios los había puesto, que son los ángeles caídos, se juntan con las hijas de los hombres y da lugar a los nefilim, a los gigantes, que fueron un desastre para el hombre. Esto ya lo he hablado, ¿no? Cuando he hecho la conferencia de Adán y Eva. Pero probablemente cuando se dice los hijos de Dios, evidentemente son los ángeles, pero también son todos aquellos que están a favor de Dios. Los cristianos son ya hijos de Dios porque tienen amistad con Dios y vienen a ser como adoptados por Dios, porque el único hijo que tiene verdaderamente es Cristo, pero también los ángeles, porque son ya parte de la familia de Dios. Y Dios nos permite, como le permitió a Abraham, que le llamó el amigo de Dios, permite a nosotros, los cristianos, y a los que estamos a favor de Jehová, todos los que de alguna manera nacieron antes de Cristo, pero como el justo Abel, Abraham, Moisés, Noé, todos estos que dijeron sí a Dios, estos ya forman parte de la familia de Dios y pueden ser considerados hijos de Dios. Y entonces, desde este punto de vista, es cierto que los descendientes de Set, aquellos que realmente le dijeron sí a Dios, para Dios ya son hijos de Dios, ¿no? Como adoptivos, hijos adoptados de Dios. Y los hijos del hombre, o los hijos del diablo, la descendencia de la serpiente sí que es Caín y los suyos, porque es que además está muy claro, ¿no? Está muy claro cuando nos habla de Caín, ya nos habla de otra descendencia que tiene él. Y hay otra descendencia distinta, que además son hijos, Tubal, Caín, los otros que ya son hijos que no solamente desobedecen las normas de Dios, sino además hasta se burlan. Pues si Caín fue vengado 7, nosotros 77 veces, ¿no? Es la burla que hacen, ¿no? Por lo tanto, esos ya no tienen para nada que contar con el favor del Señor. Y en cierta medida son la descendencia de la serpiente, porque ahora todos aquellos que siguen al demonio, pues ya son hijos de él, ¿eh? Ya su Dios es él. Por tanto, Set es importante tenerlo en cuenta, porque es una figura clave dentro de lo que sería la palabra de Dios, elegido por Dios para sustituir al justo Abel. Todo lo que podía haber sido Abel lo es Set. Y Set va a ser un hombre que va a tener en cuenta a Dios, va a tener el ejemplo de sus padres, de lo que ocurrió,
con su hermano Abel, y luego pues a partir de aquí va a tener el privilegio de ser antecesor o antecedente del Mesías, ¿no? Todo esto luego se transmite a Moisés y es el que forma, digamos, los 5 libros de la Biblia, que esto ya lo he explicado cuando hablaba de Moisés. Entonces, no se nos dice, como he dicho antes, que Set fuera vocero de Dios o profeta de Dios, pero uno de sus descendientes, Enoc, sí, y luego ya Enoc es cuando se nos habla ya perfectamente de lo que ocurre, pero seguramente Set sí también fue un hombre justo y que alabó al Señor. Entonces esto es un poco lo que yo quería decir de este hombre de la Biblia, que se habla poquísimo de él, prácticamente nada, solamente se nos dice 4 cosas, pero que no podemos dejar de hablar de él porque es importante para los planes de Dios. Y esto es un poquito lo que yo quería explicar de este hombre de la Biblia, Set, y del cual nacerá el Mesías, y del cual también surgirá Enoc,